Hola, espero hayan tenido una excelente semana, un excelente mes y un excelente año. Hoy vamos a hablar de uno de esos temas por los cuales en muchos gobiernos de Latinoamérica e incluso en Europa se habla de la educación de calidad, porque muchos docentes salen a protestar exigiendo a los gobiernos una educación de calidad pública y gratuita para todos. Hoy vamos a hablar sobre la historia de esta frase que dice una educación de calidad y una educación de calidad pública y gratuita. Hoy entonces hablaremos de Juan Amós Comenio, aquel pedagogo de la Edad Media que propuso que la educación debía ser impartida para ricos y para pobres. Él fue uno de los primeros que propuso que la educación de una nación debía ser impartida a todos por igual, una educación universal. Entonces los invito a seguir mirando este video. Soy Sergio Pérez, un profesor de literatura, y hoy vamos a hablar entonces de este gran pedagogo. Alguna de las cosas que voy a mencionar, alguna de la información que voy a dar puede causar indignación para algunos, pero era la triste realidad de la Edad Media y hay que reconocerlo. Aunque Juan Amós Comenio fuera un religioso, fuera un sacerdote, estuvo en contra de que la Iglesia Católica impartiera la educación. Juan Amós Comenio nacería en el siglo XVII, un siglo en el que estaba prohibido pensar, y de acuerdo con esto sería entonces él un revolucionario. Y según su vida, muchos se preguntarán cómo este autor podría estar en contra de la Iglesia Católica si era un sacerdote. Pero Juan Amós Comenio era efectivamente un sacerdote, pero era un sacerdote evangélico de los preluteranos. Él creía en Jesucristo, creía en Dios y tenía una ferviente devoción por la parte religiosa, pero también durante su vida él proponía y propuso que la educación debía estar alejada de la parte religiosa, debía enseñarse las ciencias, pero no con el enfoque que quería la Iglesia Católica. Este pensamiento que él tenía sobre la educación le generó muchos inconvenientes. Es así que después de que finalizó la Guerra de los 30 años, la cual era una guerra entre protestantes y católicos, Juan Amós Comenio tuvo que exiliarse hacia Polonia. Después de 1648, cuando finalizó la Guerra de los 30 años, la Iglesia Católica, quien fue la vencedora, obligó a toda la población a aceptar la religión católica o a exiliarse. Juan Amós Comenio en este sentido no aceptó la Iglesia Católica y tuvo que irse para Polonia, y fue allí también en donde comenzó a proponer un nuevo modelo educativo. Juan Amós Comenio es conocido actualmente como el padre de la didáctica. Estando en Polonia fue que él propuso un nuevo modelo educativo, porque fue en el siglo XVII cuando él analizó y se dio cuenta que la educación solo era para los ricos, que la Iglesia Católica solo educaba a los hijos de los reyes, a las familias más adineradas, a los hijos y descendientes de los duques. Y en ese momento Juan Amós Comenio propondría que la educación debía ser universal, pero también dijo que la educación que impartía la Iglesia Católica estaba mal, porque en ese momento solo se enseñaba la parte religiosa y la sintaxis y gramática del latín. Era muy poco de lo que se hablaba de la ciencia, de los avances nuevos. La Iglesia en ese momento no permitía la investigación, y eso para Juan Amós Comenio era un grave error. Pero no confundamos en estos momentos la crítica que hacía Juan Amós Comenio hacia la Iglesia Católica.
Hay que recordar que él era un fiel creyente de los dogmas cristianos, que él creía en Jesucristo y él criticaba a la iglesia porque consideraba que la religión debía separarse de la educación. Él deseaba que la moralidad se enseñara en las escuelas, pero que esta moralidad no fuera enseñada por sacerdotes ni por personas que estuvieran relacionadas con la religión, que se enseñara moralidad desde un aspecto social. Dentro del modelo pedagógico de Juan Amós Comenio se puede reconocer la separación entre el aspecto filosófico, el aspecto religioso y el aspecto científico, algo que revolucionó en el siglo XVII la educación tradicional, porque en ese momento solo se enseñaba el aspecto filosófico de acuerdo con los dogmas cristianos. En el modelo pedagógico de Juan Amós Comenio, el estudiante puede reconocer tres mundos: el mundo de la filosofía, el mundo de lo natural y el mundo de lo divino. Y en estos tres aspectos el estudiante aprendía la ciencia, aprendía también a reconocer los dogmas cristianos y también a ser un ciudadano que comprendiera y mantuviera una buena moralidad en la sociedad. De acuerdo con este argumento, también Juan Amós Comenio proponía que la educación fuera universal. Él decía que los tres mundos de la educación fueran impartidos tanto a los hijos de las familias ricas como a los hijos de las familias pobres. A esto es lo que él reconoce como una educación universal para todos y de forma igualitaria. La enseñanza del mundo filosófico, del mundo científico y del mundo religioso debía impartirse de forma gradual. Juan Amós Comenio, podría decirse, fue uno de los pioneros en proponer que la educación se enseñara de forma gradual. Es así que hoy en día, como ustedes muy bien lo saben, primero se aprenden las vocales y después se aprende a escribir. Lo que propondría Juan Amós Comenio es que a partir de esos tres mundos, el mundo filosófico, de lo natural y de lo divino, se aprendiera de forma gradual, primero lo sencillo y después lo más complejo. Y otro aspecto fundamental en el modelo pedagógico de Juan Amós Comenio es el hecho de que él proponía que la familia debía integrarse a la educación de sus hijos. Él proponía que los padres y los hermanos de un estudiante debían estar al tanto de su proceso de enseñanza, de su proceso de mejora, y que ellos debían ayudar a ese estudiante a avanzar en su proceso de aprendizaje. Su obra más famosa es la Didáctica Magna, en donde expone estos argumentos que yo acabé de mencionar. Pero lo que hoy reconocemos de este autor y que de pronto muchos han olvidado es el carácter de la educación universal. Él fue uno de los primeros que propuso que la educación debía impartirse para todos, sin importar el estatus social o la condición económica del estudiante. Hoy en día nosotros pues básicamente mantenemos ese mismo modelo de una educación universal. Pues en los países existen las escuelas públicas, aunque pues de cierta forma estas escuelas públicas han sido olvidadas por el Estado. Y hoy en día nosotros, tanto los docentes como los padres de familia y los estudiantes, debemos mantener esa educación universal, debemos mantener esa herencia que nos dejó Juan Amós Comenio desde el siglo XVII para que la educación sea impartida para todos sin importar el estatus social o la condición económica del estudiante.